Que el Señor nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa hora por el privilegio que nos concede en este hermoso día de estar ante tan noble audiencia, de poder estar siendo escuchado por usted, por su familia, por sus seres queridos y qué sé yo, tal vez por sus amigos también. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por tan grande privilegio. Sabemos que es Dios quien permite que sucedan todas las cosas, así es de que por eso debemos de darle gracias. Es más, la palabra dice que debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Les saludo desde aquí de Cabine Radio, el Verbo Divino, municipio San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador, en Centroamérica. Deseando que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con usted en todo momento y en todo lugar, y que las bendiciones del Rey Eterno le acompañen siempre. En esta hermosa hora le voy a invitar, si usted tiene espacio, tiene oportunidad y lugar, de abrir su santa y bendita Biblia. Le voy a invitar que vaya conmigo a la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Le dije segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Allí vamos a meditar la santa y bendita palabra de Dios en esta hermosa hora. Vamos a tocar un tema de vital relevancia, aunque en sí todos los temas de la Biblia son de vital importancia y relevancia para todos y cada uno de nosotros, seamos cristianos evangélicos o no. La Biblia está hecha para el hombre, para que el hombre se instruya en su camino, para que el hombre conozca cuál es la voluntad del Creador y ¿por qué no decirlo? Para que la estudiemos, la practiquemos y de ser posible la obedezcamos en todo lo que podamos, ¿verdad? Para así poder tener bendición de Dios. Le dije segunda carta, epístola del apóstol Pablo, capítulo 1, para la gloria de Dios. Leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque en esta hora, amado Señor, tú permites que estemos reunidos una vez más para estudiar tu bendita palabra, para meditar en tu santo y bendito evangelio. Dios amado, te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido. Venimos en esta hora reconciliándonos contigo, Padre eterno, por medio de tu amado Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado, quien es nuestro intercesor, quien está allí en medio de tú y nosotros para interceder por nosotros, para perdonarnos de todo pecado. Amado Padre, en esta hora te pedimos, Señor, tu cobertura. Rogamos que envíes tu Espíritu Santo a cada mente, a cada alma, a cada corazón. Rogamos, Dios eterno, que tomes control de nuestra vida, que tomes control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones, de manera tal, Señor amado, que podamos
exaltar y glorificar tu nombre con nuestra forma de vivir, de manera tal que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre. Señor bendito, en esta hora, toma posesión de nuestro cuerpo, de nuestra mente y nuestra alma, y ayúdanos, Señor, a navegar en el profundo mar de tu sabiduría. Ayúdanos a alimentarnos en las aguas de vida que es tu palabra. Dios amado, nos despojamos de toda carnalidad y suplicamos, pedimos, Señor, rogamos la intervención de tu Espíritu Santo sobre mi persona, para que tú, oh Señor, seas quien se manifieste a cada uno de nuestros oyentes. Todo esto, Dios mío, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesús, al cual sea la gloria, la honra y la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amado hermano, amado amigo, porque en esta hora nos permite escuchar su santa y bendita palabra. Meditar en el mensaje de Dios para el hombre es un privilegio grande y enorme, ya que la palabra nos instruye y nos aparta del pecado, de la contaminación y de la maldad. En esta hermosa hora vamos a desarrollar un tema: corriendo la carrera como Dios manda. Corriendo la carrera como Dios manda. El Evangelio es una carrera que se corre en toda nuestra vida, ¿verdad? A lo largo de nuestra existencia en esta tierra, el Evangelio es una carrera dejada por el Creador para que la corramos, pero tiene que ser corrida de la mejor manera. Tiene que ser corrida tal como a Dios le agrada. Por eso el tema: corriendo la carrera como Dios manda, ¿verdad? Y la cita bíblica que acabamos de leer nos enseña desde el versículo 1 hasta el versículo 13. El apóstol Juan nos instruye cuál debe de ser la manera, cuál debe de ser la forma en la cual nosotros debemos de vivir nuestra vida consagrada para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso, del Dios eterno, del Dios grande y maravilloso que formó todo lo que existe, porque así dice su palabra. Su palabra dice que Él es el hacedor y el creador de todo lo que hay, de todo lo que se ve y aún de lo que no podemos ver. Como primer punto vamos a ver el tema: andando en la verdad. Para poder correr la carrera como Dios manda, el cristiano evangélico, tanto usted como yo, mi amado hermano, o usted, mi amigo, que en esta hermosa hora escucha la palabra, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de andar en la verdad, ¿verdad? ¿Cómo? Practicando la verdad y el amor, que es lo que nos enseña el apóstol Pablo del versículo 1 al versículo 3, donde dice: el anciano a la señora elegida. Se está refiriendo al llamar anciano, es él, al apóstol Juan. Y la señora elegida es la iglesia. Y de ahí dice: y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Juan se prescribe como un anciano, y se prescribe como un anciano que ama a la iglesia, que ama a su iglesia, a sus hermanos, y que ama la verdad. Juan se prescribe como un anciano. La palabra presbuterios del griego es la que se representa en el original griego en esta palabra anciano. Los presbúteros o presbíteros, mejor llamados en nuestro idioma, tenían un liderazgo, un nombramiento espiritual como ministros, como personas
que se encargaban de guiar a la grey de Dios. Por ejemplo, los miembros del Sanedrín, que fueron los que, pues, aunque duela decirlo, se encargaron de decretar la pena de muerte para el Rey de Reyes y Señor de Señores, eran llamados presbíteros. Tenían una alta posición eclesiástica dentro de la iglesia. Solo que esa no era la iglesia, como usted lo sabe, esa era la religión. Pero bendito Dios porque podemos entender eso. La palabra presbíteros es el título que se le daba a alguien que poseía los derechos o privilegios de supervisar y proteger a los miembros de la iglesia. Entonces, esas personas eran las que tenían ese nombre de anciano. La Biblia habla de los ancianos de la iglesia. La Biblia nos enseña que este tipo de personas, el apóstol Pedro nos lo describe en la primera carta, capítulo 5, del versículo 2 al 4. El apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando de los ancianos, está hablando de los ministros, los que nosotros conocemos hoy como pastores, ¿verdad? Entonces, Juan se describe como un anciano, como un presbítero, como una persona puesta por Dios. ¿Para qué? Para supervisar, proteger a los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. En el versículo 1 dice la señora elegida, y como le decía, se refiere a la iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, 14, hay una cita bíblica que vamos a usar en este hermoso momento. Mateo capítulo 22, versículo 14. ¿Y por qué voy a usar esta hermosa cita bíblica? Porque Juan, cuando se refiere a la señora elegida, está abriendo un punto o una puerta, porque aquí dice a la señora elegida. Esto me quiere decir a mí, dice, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. Entonces, cuando dice la señora elegida, Juan se está refiriendo a la iglesia. Y en Mateo capítulo 22, versículo 14, dice de la siguiente manera la bendita palabra de Dios. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso el tema, corriendo la carrera como Dios manda. Porque si alguno de nosotros, hermano, aunque duela decirlo, aunque las personas se molesten porque uno predica de esta manera, pero si alguno de nosotros no está caminando conforme el corazón de Dios, como Dios quiere que se practique su evangelio, está en problemas y puede estar dentro de la iglesia, puede ser miembro de la congregación, puede tener un liderazgo, puede tener un nombramiento, es más, puede tener hasta un ministerio, ya sea pastoral, ya sea evangelístico, ya sea de enseñanza, ya sea de misionero, qué sé yo, de intercesión. Pero la verdad es que si no estamos corriendo la carrera como Dios manda, la Biblia dice bien claro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces,
Cuando el apóstol Juan hace mención en el versículo 1, dice, y a sus hijos, dice, aunque duela decirlo, no todos en la iglesia, hermano, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35, nos enseña de la siguiente manera. Lucas capítulo 6, versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos. Entonces aquí en este versículo, el doctor Lucas, el teólogo Lucas, está diciendo quiénes son los hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo, mi hermano, son aquellos que aman al enemigo, que son generosos, que son ayudadores, que son también obedientes a la voz de su Padre. Porque es la palabra de Dios la que nos instruye y la que nos enseña cómo obedecer, cómo agradar a Dios. En el libro de Romanos también podemos ver otra hermosa cita bíblica que nos enseña, mi hermano. Romanos capítulo 2, versículo 13, nos enseña también cualidades muy especiales, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. Allí podemos ver y podemos analizar, mi amado hermano, que la palabra de Dios se cumple en aquel versículo que acabamos de leer, donde dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces Romanos capítulo 2 nos está diciendo allí en el versículo 13, porque no son los que oyen la palabra los que van a ser salvos, los que son hijos de Dios, sino los que la practican, los que hacen la voluntad del Padre. Pablo afirma en el libro de Romanos que si no cumplimos con la voluntad del Padre, hermano, no seremos justificados. Y déjeme decirle y señalarle y hacerle énfasis en este punto: sin justificación no hay salvación. O sea, si no llenamos las cualidades que Dios exige a aquellos que han sido llamados, ¿verdad?, no vamos a calificar en el día del rapto, no vamos a podernos levantar, porque la palabra de Dios nos dice que sin justificación no hay salvación. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 23, dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera: y uno de sus discípulos, dice, al cual Jesús amaba, Evangelio de Lucas le dije, Lucas 13, versículo 23 y 24. Esa cita está equivocada, pero sí, hermano, la verdad es que Cristo afirma que no todos, hermano, obtendrán la vida eterna, ¿verdad? Es posible que sea Mateo 13, 23 y 24. Déjeme buscarla, porque sí, allí erré en esa cita, mi amado hermano. Mateo 13, 23 y 24, quiero ver en esta hermosa hora. Que Dios nos ayude para encontrar luego esto. Dice la palabra de Dios bien clara. No aparece, no es esa. Entonces, lo que queremos decir, mi amado hermano, que Cristo en su escritura afirma, ¿verdad?, que no todos obtendrán la vida eterna. ¿Por qué? Porque muchos, dice la palabra, son los llamados, pero pocos los escogidos, que es lo que acabamos de leer anteriormente. Entonces, a quienes dice el Señor en el versículo 1 por medio del apóstol Juan, a quienes yo amo en la verdad. Esta frase expresa un genuino amor cristiano. El apóstol Juan está diciendo
a quienes yo amo en la verdad. O sea, Juan está diciendo que la persona para ser calificada como hijo de Dios debe de amar sinceramente, debe de ser una persona que tenga un genuino amor cristiano, mejor dicho, un amor ágape, ¿verdad? Que viene del griego agapao, que quiere decir amar desinteresadamente. Pero hoy muchas personas dicen que se aman unos con otros, pero por sus propios bienestares, por sus propias bendiciones. Pero el amor ágape que Dios demostró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros es un amor eterno y sin interés. O sea, un amor especial, sincero, honesto, puro, ¿verdad? Es el que Dios demostró. Y no solo yo, dice el apóstol, ¿verdad? Ahí en el versículo 1 que estamos leyendo, dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Él se está refiriendo que todos los que decimos ser cristianos evangélicos, todos los que servimos a Cristo, porque Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, los que somos cristianos evangélicos, tenemos, mi hermano, que amarnos de todo corazón, tenemos que amarnos honesta, sinceramente. ¿Por qué? Porque si no hay amor en nuestro corazón para nuestro hermano, mucho menos podremos amar a Dios, porque el que no ama a su hermano, dice la Escritura, ¿verdad? Si dice la bendita palabra de Dios, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a poder amar a su hermano, el cual no puede ver, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Cristo si no nos amamos entre nosotros mismos. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 nos enseña y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad, hermano? La verdad es Cristo. Entonces, si nosotros decimos que ya conocemos a Cristo, que ya aceptamos a Cristo y que somos de Cristo y que Dios nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha limpiado y purificado de todo pecado por medio del sacrificio de Cristo, es necesario, es obligación, es de vital importancia que usted y yo amemos a nuestros hermanos. Pero aunque las personas se molesten hoy en día dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, hay personas que no se aman entre ellas mismas, hay hermanos que no pueden ni verse, hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que murmuran entre ellos mismos, hay hermanos que hacen uso de la difamación, de la calumnia en contra de su hermano. Entonces, por eso el tema, mi amado hermano, corriendo la carrera como Dios manda. Porque en un corazón donde haya rencor, iras, envidias, soberbias, altiveces, en ese corazón no mora el Espíritu Santo de Dios, no mora Cristo Jesús. El apóstol Juan afirma en el versículo 2 de la siguiente manera: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre para con nosotros. Está hablando de Cristo, que permanece con nosotros y estará siempre con nosotros, ¿verdad? Él está hablando del gran amor que posee por sus hermanos, es generado por Cristo, por el hecho de haber sido perdonado por Cristo, por el hecho de haber sido conocido por Cristo antes y por el hecho de que Cristo con gran amor lo perdonó a él. Cristo, quien es la verdad, porque no hay otra verdad, solamente Cristo Jesús. Hoy hay mucha gente en día que dice que habla la verdad, pero mentira del diablo, ¿verdad? En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14, quizás una página atrás de donde estamos,
Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Qué duro! ¡Qué tremendo! La palabra de Dios, mi hermano, es una radiografía completa que nos saca todos los errores que tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Mire qué linda la palabra. La palabra es tan hermosa que allí nos dice, primera de Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, perdóneme, discúlpeme, pero no ha nacido de nuevo. Y es posible, mi hermano, que Dios no le haya perdonado todavía. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. No lo dice el predicador, no lo dice el evangelista, no lo dice el teólogo, lo dice la escritura, lo dice la palabra bendita de Dios, que fue inspirada por Dios mismo a través de Dios Espíritu Santo. O sea, si usted y yo no amamos a nuestros hermanos, no podemos ser salvos, jamás. Amén. Y la primera epístola de Juan también, en el capítulo 4, la misma página retrocedemos, en el capítulo 4 y versículo 8, nos vuelve a hacer énfasis. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanito lindo, sin amor no somos nada. Si no amamos a nuestro hermano, no estamos haciendo nada, nomás estamos calentando una banca, estamos pasando el tiempo dentro de una congregación, porque aquí dice el versículo 8 del capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es de que si usted y yo en esta hora nos estamos recordando que tenemos alguna rencilla, alguna controversia o tenemos algún contratiempo ahí con algún hermano, este mensaje es para que usted y yo reflexionemos en nuestro caminar dentro del evangelio, nos humillemos delante de Dios y nos humillemos delante de ese hombre, y la gloria de Dios perdonará nuestros pecados y nos visitará desde lo alto y seremos bendecidos en gran manera. Porque ese versículo nos dice bien claro que si usted y yo no sabemos o no somos capaces de amar a nuestros hermanos, no hemos nacido de nuevo y por ende Dios no mora en nosotros. Y lo más duro es que sin Dios no hay salvación. No hay salvación. Muchas personas podrán haber estado 30, 40, 50 años en una congregación o podrán haber estado en un ministerio por muchos años, pero si el amor de Dios no estaba en sus corazones, si ellos no practicaban el amor a su prójimo, difícilmente esas personas se levantan. Primero Juan capítulo 4 también, mire hermano, versículo 16, para remachar con broche de oro esta enseñanza, y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Correcto. Nos afirma que solamente aquella persona que ha conocido, ha creído y permanece en el amor de Dios, cohabita juntamente con Dios, o Dios cohabita juntamente con ella. Punto número 2, debemos permanecer en la doctrina de Cristo. El punto número 1 era que debíamos andar en la verdad. El punto número 2 es, debemos de permanecer en la doctrina de Cristo. El mismo apóstol Juan, en el versículo 4 del capítulo 1 de su segunda epístola,
nos dice de la siguiente manera: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oiga, el mismo apóstol Juan está afirmando que dice algunos. No dice todos, hermano, en el nombre del Señor. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Él mismo está haciendo énfasis, ¿verdad? De que algunos, no todos andan en la verdad dentro de la iglesia. Y por ende hoy es este hermoso mensaje para su vida y la mía, porque es necesario que usted y yo andemos en la verdad. Dentro de la iglesia debe de existir el amor sincero, el amor ágape entre nosotros, el amor sincero y desinteresado, para que la presencia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el mismo apóstol pone como ejemplo a un siervo de él. El apóstol Juan hace un énfasis muy lindo, muy hermoso, hermano. Allí, en la tercera epístola de Juan, en la tercera epístola de Juan, si no me equivoco, es en el último capítulo 5, ¿verdad? En los versículos 3 y 4 creo que es. Permítanme. Dice Juan, pues el amor a Dios que guardemos sus... este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, el amor de Dios, mi hermano, nos ayuda a nosotros a que podamos permanecer en Él, a que podamos servir, honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor. ¿Por qué? Porque Él es amor. También Juan nos hace una hermosa enseñanza, ¿verdad? Como le dije allí anteriormente, en la tercera epístola del apóstol Juan, dice de la siguiente manera en los versículos 3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? El mismo apóstol pone como ejemplo a su hijo en la fe, Gayo. Entonces, mi hermano, aunque duela decirlo, pero no todo el que se congrega será salvo. ¿Por qué? Porque el que no es capaz de amar a su hermano está en problemas. El apóstol Juan insiste y recalca en el versículo 5 de nuestra cita base, dice bien claro el apóstol Juan y recalca que en la iglesia debemos de amarnos unos a otros recíprocamente, pero todos debemos de amarnos sinceramente. ¿Por qué? Porque en la primera epístola el mismo apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, mi hermano, mi amigo, si no amamos a nuestros hermanos, estamos en problemas. Debemos de permanecer en la enseñanza, en la doctrina de Dios. La Biblia dice y enseña que Dios es amor. Y si Dios es amor, pues los que creemos en Él, los que le buscamos y pretendemos servirle, honrarle y glorificarle, debemos de practicar el amor. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, ¿verdad? Permanecer en la doctrina. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído
desde el principio. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? En el versículo 6, el apóstol Juan nos hace referencia a dos palabras claves. Primera, ¿qué es el amor? Y la otra palabra clave, ¿qué es el mandamiento? Entonces, en esas dos palabras, por lógica, el mismo amor nos va a conducir a cumplir los mandamientos. Porque aquí dice bien claro, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahí están las dos palabras claves. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis ido desde el principio. Entonces, Él nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de conducirnos en amor, respetando y obedeciendo los preceptos bíblicos, los mandamientos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, recalca y también apoya el apóstol Juan este versículo. Versículo 6, por supuesto. En primera de Juan 2:5, el apóstol Juan dice de la siguiente manera: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, si yo no guardo la palabra de Dios, si yo no practico, si yo no obedezco el santo y bendito evangelio de Dios, la escritura de la santa y bendita palabra, Dios no está en mí. Porque aquí lo dice Juan bien claro en el capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que Dios está en él. Entonces, si no somos capaces de amar, Dios no está en nosotros. Aunque duela decirlo como le digo. El apóstol Juan hace énfasis diciendo que si guardamos, o mejor dicho, practicamos su palabra, el amor de Cristo se ha perfeccionado, mi hermano, en usted y en mí. Y Dios eso es lo que quiere, que usted y yo, por medio de la práctica del amor, lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Es cierto, muchos decimos en esta tierra, hermanos, si aquí no hay persona perfecta, claro que no, pero recuerde que de nosotros depende buscar la perfección, buscar la santidad, tratar de mejorar en nuestra conducta, tratar de mejorar en nuestras actitudes. En primera de Juan capítulo 2 versículo 24 también el teólogo Juan confirma lo mismo que yo le estoy diciendo. Estos son citas bíblicas de apoyo para que usted vea que en realidad si no practicamos el amor, nosotros estamos perdidos, estamos fuera de la salvación. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Sí, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, si no está el amor en nosotros, no tenemos que parte con el Hijo ni parte con el Padre. Entonces él afirma que el cristiano que permanece en amor, también el Padre y el Hijo permanecen en él. Pero el que no practica, el que no tiene amor para su prójimo, el que no es amoroso con su prójimo, está en graves problemas. ¿Por qué? Porque la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, nos enseña de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Oiga, mi hermano, el que me ama, dice, ¿verdad? El que me ama, dice Cristo, mi palabra guardará, y mi Padre le amaré, y vendré yo, y vendrá mi Padre, y moraremos en él. O sea, sin el amor no somos cristianos evangélicos. Sin el amor no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario amar antes que otra cosa.
Punto número 3, debemos de permanecer en la fidelidad a la doctrina. El versículo 7 de nuestra cita base, que es la segunda epístola de Juan, capítulo 1, dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El versículo 7, mi hermano, está afirmando que desde aquellos tiempos habían falsos cristianos en medio de la iglesia, de la verdadera iglesia. Está afirmando que desde aquellos tiempos habían falsos predicadores, habían falsos enseñadores, habían falsos dirigentes, líderes. Eran personas, hermano, usadas por Satanás y el anticristo. Pero ¿por qué se da esto? Y aunque duela decirlo, hoy en día también se da dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque las personas se apartan del mandamiento, se apartan de la palabra y quieren vivir el evangelio como ellos dicen. Quieren vivir el evangelio a su manera. Y por ende se cumple la palabra de Dios dada al apóstol Pablo por el Espíritu Santo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 1 al 5, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice el versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor, oiga, por amor de Jesús. ¿De qué está hablando? De que el diablo le ha cegado el entendimiento a muchas personas. Hermano que me está escuchando, amigo que me está escuchando, si Satanás le ha dicho que usted guarde rencor, Satanás le ha dicho que usted guarde odio para con alguna persona, yo en esta hora yo le invito que se postre, que se tire de rodillas y que pida perdón a Dios, y que le pida a Dios que quite toda raíz de amargura de su corazón. Porque la palabra hoy nos está enseñando que si yo no amo a mi prójimo, si yo no amo a mi hermano, si yo no perdono, no seré perdonado. Y por ende, como no seré perdonado, pues no podré obtener la salvación y la vida eterna. No permita que una raíz de amargura le quite la bendición. No permita que una raíz de amargura le haga perder la salvación y la vida eterna. No permita que una raíz de amargura lo conduzca directamente al mismísimo infierno juntamente con Satanás. En el versículo 8, ese versículo, hermano, el apóstol Juan nos insta a que no perdamos, hermano, el fruto de nuestro trabajo, que es la salvación. Oiga lo que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El propósito de Satanás hoy en día es meter cizaña en medio del trigo. El propósito de Satanás hoy en día es transformar al trigo en cizaña, pero que Jehová reprenda al diablo, porque la bendita palabra de Dios hoy nos está enseñando en el versículo 9, nos está diciendo el apóstol, versículo 8, perdón: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, yo y usted somos responsables de nuestra conducta, somos responsables de amar a nuestro hermano, de amar a nuestro
nuestro prójimo. ¿Es posible que se pierda la salvación? Sí, claro que sí. Y con esto refutamos la doctrina de aquellos que se dicen ser salvos, por siempre salvos. Porque si no aman a su prójimo, no hay salvación, señores. La palabra es bien clara. En el versículo 9, el apóstol Juan dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Como quien dice, si cumplimos los mandamientos, si cumplimos la palabra, la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si somos templo y morada de ellos, si somos elegidos, si somos escogidos, si somos llamados, si somos sellados. Pero si no cumplimos lo que dice aquí en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, entonces si nosotros nos extraviamos y no cumplimos la palabra, desgraciadamente, y aunque no le parezca, pero usted y yo podemos ir a parar al infierno. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque nos afirma que la persona que no persevera en la doctrina del amor de Cristo no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Mas sin embargo, el que se aparta, hermano, pierde la bendición también. Y termino con esto en el versículo 10. Y quiero que ponga énfasis y que ponga mucha atención en esto. En el versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice: porque el que le dice bienvenido participa en sus pecados. En el versículo 10, bien claro, hermano, está diciendo el apóstol Juan. Él está afirmando que toda aquella persona que no predica la sana doctrina de Cristo, no tenemos que darle permiso que entre a la congregación, no tenemos que darle permiso que enseñe en la iglesia, no tenemos que permitirle ni siquiera que esté allí con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos contaminándonos nosotros y estamos contaminando a las demás almas que Cristo tiene en ese lugar. Pablo lo decía de alguna otra manera en su epístola a la iglesia de Gálatas. Pablo a la iglesia, en su epístola a la iglesia de Galacia, le dice de la siguiente manera, busque conmigo allí por favor la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Allí aparece la enseñanza de Pablo, y Pablo es un poco más tosco, es un poco más rudo en hacer énfasis a esa situación. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 8 y 9, mas si aún nosotros, oiga bien, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, versículo 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Debemos de tener especial cuidado, debemos de buscar a Dios en oración y debemos de pedirle a Dios, hermano, que nos ayude a tener de su amor en nuestro corazón, que cambie, que renueve, que transforme nuestro corazón para poder ser capaces de amar a nuestros enemigos, para poder ser capaces de amar a nuestros hermanos, aquel hermano que te señala, aquel hermano que te critica, aquel hermano que hace malos gestos cuando te ve, aquel hermano que se burla de ti, aquel hermano que te menosprecia, pastor, aquel miembro que es rebelde, aquel miembro que te señala, aquel miembro que te difama. Tú tienes que amarlo más que a los otros miembros. ¿Por qué? Porque pueda que sea un instrumento, hermano, o líder o ministro que Satanás está usando para que tú pierdas tu salvación, para que tú pierdas tu bendición. Hay que ser inteligente, hay que estar alerta y no permitir que Satanás nos robe la bendición. Así es de que en esta hora Dios nos está diciendo que debemos de correr la carrera
como Él manda, como Él dice. Hermano, hasta aquí hemos llegado. Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por estos versículos que hemos leído. Ahora solo resta dar gracias a Dios y encomendarnos a Él para que sea Él quien nos ayude, nos bendiga, nos dirija y nos transforme. Amado Padre, gracias te doy, porque en esta hermosa hora he podido, Señor, compartir con mi hermano esta hermosa palabra que tú me has regalado. Santo Rey, Santo Maestro, gracias por tu ayuda, gracias por tu asistencia, gracias por permitirnos ser personas escogidas por ti para practicar, vivir el santo y bendito evangelio en esta tierra. Señor, sé que no somos perfectos, sé que a diario fallamos, sé que somos humanos y como humanos cometemos errores, pero aquí estamos pidiendo perdón, suplicando, oh Dios, que tu amor y tu misericordia nos ayude a ser mejores. Padre, envía tu Espíritu Santo a nuestra vida. Amado Jesús, envía tu Espíritu Santo a nuestro ser, a nuestro corazón, y haz una limpieza en nuestro interior. Limpia todo rencor, toda envidia, todo orgullo, toda altivez, toda apatía, toda irreverencia, todo irrespeto hacia mi hermano, hacia mi prójimo. Sácalo de allí. Límpiame, dice tu palabra, con hisopo y seré limpio. Purifica, Señor, nuestros corazones. Permítenos, oh Dios, reconocer tu palabra, aceptarla y poder practicarla. Dios amado, en esta hora, yo te pido en el nombre de Jesús que perdones cada hermano que se está reconciliando, que perdones cada amigo que está aceptándote como único y suficiente Salvador. Padre, toma en cuenta la oración de ese hermano, ese amigo que es una escucha de esta radio. Padre, toma en cuenta lo que él está pidiendo. Respóndele, por favor. Ayúdale en su adversidad, ayúdale en ese momento difícil que está pasando. Padre, yo te ruego que ayudes a tus ministros, a tus pastores, a esos evangelistas. Dios mío, yo te ruego que ayudes a esos misioneros, Padre, cada cristiano evangélico, Dios mío, que se esfuerza por servirte, por honrarte y glorificarte. Tú lo conoces, oh Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras actitudes, tú conoces nuestro ser, Padre. Ayúdanos a salir adelante, Dios amado. En esta hora yo te pido por la salud del pastor general de la Misión Cristiana, el Verbo Divino, nuestro amado pastor José Luis Chávez. Limpia, purifica, sana todo su cuerpo. Ministra una unción y un poder grande sobre su vida. Respáldalo donde quiera que vaya. Guárdalo, protégelo a él y a su familia. A cada pastor, Dios mío, en cada iglesia de Asamblea de Dios, de Príncipe de Paz, de Misión Ebenecer, Dios mío, iglesias proféticas cuyos nombres no conozco. Dios amado, bendice a los pastores Noé Díaz, Edwin Guzmán, Mario Sarceño, Saúl Vázquez, Amancio Jiménez, Guillermo Rivas, Padre, hermano, el pastor César Gudiel, Dios amado, el pastor Santa María, Padre eterno, ministra, bendice, Dios amado, a cada pastor amado, al pastor César Lemus, al pastor Armando Pacheco, al pastor Julio Agre, a Dios amigo, amado, al pastor Jorge Quiroz, al pastor Rubén Romero, pastor David Delgado, Padre eterno, pongo cada ministro, pastor Manuel Flores, el pastor, Dios mío, José Cabrera, el pastor, Dios mío, Jorge Alberto Castro, amado Padre, pastor Maynol Beltetón, Dios mío, el pastor Bill,
Lili, Dios Amaya, Padre eterno, el pastor Arnulfo Luna, el pastor Víctor Ortiz, Padre amado, cada pastor sea bendecido, sea ministrado, tu Espíritu Santo esté con ellos, envía una doble porción, Santo de Israel, que tu Espíritu Santo pelee por ellos, que tu presencia los defienda, reprenda, oh Dios, todo demonio. Padre, clamo en esta hora por el hermano Antonio de Jesús Erazo Sandoval, Dios mío, sana sus riñones, sana esa póstrata, sana esos pulmones. Padre eterno, clamo por la iglesia de Dios, mandato divino, allá en las cocinas, Dios amado, clamo por mi hermana Celia Elizabeth Tobar, Dios mío, y mi hermana Alicia Tobar, Padre amado, tú sabes cuál es el propósito, Dios amado, toma control de esa situación. Padre eterno, clamo por el hermano Carlos Vladimir López, Dios mío, fortalécele, llénale, ministrale, que tu Espíritu Santo lo toque, lo llene, lo limpie, lo purifique, Dios mío. Clamo por la iglesia evangélica, Dios mío, el manantial divino de allí de las cocinas. Clamo también, Dios mío, por sanidad divina y mi hermana Isis Calderón de Manzanares. Clamo por mi hermano Carlos Iván Manzanares, por sanidad divina también, Dios mío. Ponga su mano sobre hermana Isis, sobre hermano Carlos, limpie, purifique su cuerpo, sánelos para la gloria de su nombre, Padre. Clamo por la hermana Yesenia Esmeralda, Dios mío, usted sabe el proceso, usted sabe la necesidad de ella. Clamo la bendita sangre del Cordero de Dios, obrando en sanidad divina sobre ella, Padre, sobre cada enfermo, Padre. En esta hora clamo por mi hermana Paula Cabrera, por su esposo Narciso y sus hijos allá en Estados Unidos. Clamo por la familia Hernández, Padre amado, en el nombre de Jesús. Clamo por mi hermano Carlos Martínez, bendice a mi hermano Carlos Martínez, ministra sanidad en su organismo, que tu Espíritu Santo limpie y purifique su organismo. Clamo, Padre, por mi hermana Lucía Elizabeth Chávez, Dios mío, ayúdale, ilumínale, ministra, el Espíritu Santo llega a su mente, a su alma y a su corazón. Clamo por la misión cristiana, Osana, Padre, danos sabiduría, danos fe y esperanza, y danos fortaleza y convicción para trabajar en tu obra. Padre, clamo, Dios mío, por mi hermano Gilberto, ese anciano, Dios mío, pon tu mano en ese cerebro, restaura todas esas neuronas que han sido quemadas, Dios mío, te pido que tú obres sanidad divina, Dios mío. Clamo por mi hermano Gilberto, su esposa y su familia, Rey eterno, en esta hora clamo por todos tus hijos, clamo por todos nuestros amigos, clamo por cada persona que nos sintoniza, que nos escucha, allí donde esté, que tu Espíritu Santo, Rey de gloria, se manifieste en su vida, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.